Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Pueden tomar asiento por un momento. Gracias a Dios porque hoy podemos estar en este lugar para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por todos los hermanos que han participado el día de hoy en esta actividad de escuela dominical. Es una bendición que el Señor nos permita oportunidades de crecer a nivel ministerial, a nivel personal dentro de nuestra iglesia. El Señor nos brinda la oportunidad a través de nuestros líderes y departamentos de nuestra iglesia, y es una bendición hacer todo para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por los hermanos que cantaron, amén, por los hermanos que pasaron acá al altar. Muchos de ellos tal vez no habían pasado nunca, algunos de ellos no había pasado tal vez, y hoy se les dio la oportunidad, amén. Así que bueno, damos gracias a Dios. Nuestro hermano Yergori, amén, ha estado bastante delicado de salud, pero el Señor Jesucristo está obrando en él, y damos gracias a Dios y seguimos orando también por él. Nuestro hermano José, que pasó ya a cantar también un coro, Dios le bendiga, amén, a mi hermano, y Dios bendiga a todos y cada uno de nuestros hermanos que tienen ese espíritu de servir y honrar al Señor Jesucristo con lo que Dios nos haya dado. Mire, a veces uno, no sé si a usted le ha pasado, no sé si le pasó, de repente ya maduró esto, entonces puede ser que le haya pasado y ya pasó. Usted ve a alguien hablar en el púlpito y usted dice, yo quisiera hacer lo que él hace. Usted ve a alguien tocar un instrumento y usted dice, yo quisiera hacer lo que él hace. Usted ve a alguien cantar y usted dice, yo quisiera hacer lo que él hace. Pero la realidad es que Dios repartió a cada uno como él quiso. Y posiblemente yo haga algo mejor que usted, pero no es lo que usted hace. Lo que usted hace lo hace mejor que yo, porque Dios se lo dio así a usted y a mí me lo dio también a mí así. Está entonces en reconocer qué es lo que Dios me dio a mí y ponerlo al servicio de nuestro Dios. Cada uno, conforme Dios le haya dado, conforme al don que Dios le dio, dice el apóstol Pablo, ministrelo. No es intentando ser como, sino descubriendo qué Dios me dio. ¿Qué Dios me dio? Y eso voy a ministrarlo en la casa de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha dado dones a cada uno de nosotros. La palabra de Dios habla diciendo que el Señor, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Habla a nivel general. Esto quiere decir que todos, independientemente de que seamos cristianos o no, tenemos una capacidad, una virtud que Dios nos dio, y podemos hacer algo para la obra del Señor. Hermano, ¿qué podría hacer yo? Usted es el que sabe qué puede hacer. Usted es el que sabe qué puede hacer, porque Dios le dio a usted. Dios lo dotó a usted con su virtud, con el don de Dios, y solamente hace falta que usted y yo nos dispongamos a servir en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tengamos para hacer, parezca mucho, parezca poco, pero vamos a ponerlo al servicio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. La parábola de los talentos nos muestra esta característica acerca de que quienes reciben mucho, pues bastante se les demanda de acuerdo a lo que se les dio. Incluso el Señor reparte conforme a la capacidad. Esto quiere decir que si Dios le dio mucho es porque tiene mucha capacidad, pero así como se le ha dado, entonces Dios va a demandar a quien se le ha dado mucho. Pero a quien se le ha dado poco, no es para que diga que no tiene nada, sino para que también haga con eso poco que se le dio. El que recibió un talento agarró y fue y lo escondió. Cuando el Señor volvió, dijo, Señor, aquí está lo que tú me diste. Los demás habían regresado lo que el Señor les dio, pero aparte le trajeron ganancia. Pero este regresó, al que se le había dado menos, regresó y dijo, Señor, aquí está lo que usted me dio. Sabía que usted es hombre fuerte, que recoge donde no sembró, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí el talento. Y el Señor le dijo, hubiera usted dado mi talento a los banqueros, y al yo regresar por lo menos tendría mi talento, lo que es mío, y tendría mis intereses. Algo de ganancia. Siervo inútil, le dijo. Incluso después de haber acabado de hacer toda la obra, los que hayamos hecho, que sintamos que hayamos hecho mucho o que sintamos que hayamos hecho poco, el Señor dice, decid siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer solamente eso hicimos. O sea, no hicimos más
sino lo que se nos mandó a hacer. Y con todo y eso el Señor dice, decid siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer solo eso hicimos. Si los que hacemos lo que tenemos que hacer somos siervos inútiles, hermano Ronald, ¿qué seremos lo que no hacemos ni siquiera lo que tenemos que hacer? Póngale usted un nombre, pero guárdeselo para usted. Póngase en pie en esta mañana. Vamos a leer la palabra de Dios. Estamos hablando acerca del tema de la santidad. Me ha parecido un tema importante y necesario, ya que la santidad puede ser también traducido como vida cristiana. Cuando hablamos de santidad, obediencia es santidad, fidelidad es santidad, respeto es santidad. Entonces tiene que ver con todo lo que es vida cristiana y lo que Dios entonces demanda de cada uno de nosotros, lo que nosotros debemos hacer como cristianos, lo que se debe producir en nosotros, porque Dios está en nosotros. Estuvimos hablando acerca de los conceptos básicos de la santidad. Santidad es apartarse del mundo, dedicarse para Dios. Estuvimos hablando acerca de que tiene dos propósitos importantes la santidad en nuestras vidas. Y el primero es ¿ustedes vinieron el domingo? ¿Cómo? El primero es agradar a Dios. El primer propósito de la santidad es agradar a Dios. Usted es santo, se santifica y trabaja todos los días en santidad porque usted quiere agradar a Dios. Y el segundo propósito de la santidad que Dios quiere producir en nosotros es que a través de nuestra santidad nosotros seamos ejemplo para los demás. Y muchos puedan conocer al Señor a través de ¿quién? De nosotros. Algunos dicen, no me mire a mí, mire a Cristo, yo tengo errores. Esto es buscando la forma de salirse del compromiso de ser representantes de Dios en la tierra. Y eso es lo que somos. La palabra de Dios dice que somos ¿qué? Embajadores de Dios en la tierra. En otras palabras, somos representantes de Dios o de lo que Dios quiere hacer, de la patria celestial, de lo que Dios quiere hablar. Nosotros somos los representantes, somos los transmisores del mensaje de nuestro Dios. Y si decimos no me mire a mí, mire a Cristo, entonces estamos diciendo no soy embajador de Dios. Tenemos que decir, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tal vez usted no sea el mayor ejemplo en perfección para que lo imiten. Pero cuando usted dice sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, usted está comprometido a perfeccionar su vida porque hay personas que van a verlo a usted para seguir a Cristo. ¿Quién ha visto a Dios? ¿Cómo pueden seguir a Dios si no lo han visto? El libro de Juan habla diciendo, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. Pero ¿cómo podemos conocer a Dios? A través de nuestros hermanos. Mirad aquellos que bien se conducen, dice el apóstol Pablo, e imitad su fe. Mirad cuál ha sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Eso nos compromete con el Señor, nos compromete con la iglesia. No es que no tenemos la perfección indicada para decir que nos van a imitar. Posiblemente nos falte algo. Pero cuando usted dice no me mire a mí, mire a Cristo, usted se descompromete y dice, bueno, no tengo que marcar un nivel, no tengo que marcar una imagen porque nadie me está mirando a mí. No, sí lo están mirando. Y usted tiene que ser imitador del Señor Jesucristo porque hay muchos que van a imitarlo a usted. A través de usted van a ver la obra del Señor Jesucristo, la obra que Dios quiere hacer en nosotros y van a imitarlo a usted. Vamos a ver el día de hoy, o vamos a hablar el día de hoy acerca de la fe y las obras inicialmente. La semana pasada tocamos un poco este tema, pero es importantísimo que quede claro en nuestra mente qué es la fe, qué son las obras, a qué se refiere la palabra de Dios con la fe y las obras. ¿Qué podemos hacer nosotros para ser salvos? ¿Qué hizo Dios para salvarnos a nosotros? Eso tiene que ver con la fe y las obras. Libro de Gálatas. Libro de Gálatas. Si tiene visita a su lado, vamos a acercarnos, compartimos la palabra de Dios para que también la fe del que está leyendo se active y pueda entender y creer que es Dios el que está hablando. Amén, a través
del predicador a través de su palabra. Libro de Gálatas capítulo 2 verso 16. ¿Lo tienen? Dice en el nombre de Jesús, sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Está hablando el apóstol Pablo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, diga nadie, nadie será justificado. Efesios, vamos a Efesios rápidamente. Capítulo 2, verso 8 al 9. ¿Lo tienen? Dice en el nombre de Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Diga, no puedo hacer nada. No hay una obra mía que sustituya la fe en Cristo. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué quiere decir don? ¿Qué significa la palabra don? Regalo. Entonces la salvación es un regalo de Dios. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Bríndele un fuerte aplauso y puede tomar asiento en esta mañana. Para que podamos vivir para nuestro Dios, debemos primeramente comprender y ser conscientes de que somos salvos por la fe y no por las obras. Así lo muestra el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, también en el libro de Efesios, en Romanos también nos muestra de la misma manera, diciendo que es la fe en Cristo Jesús a través de la cual podemos ser salvos. Dice que es la gracia que obtenemos o el regalo, el don inmerecido que obtenemos a través de la fe en Cristo Jesús, lo que nos hace aceptos, el que nos justifica para hacernos acreedores de la salvación. Esto nos deja en claro que no hay un hecho, una acción, no hay una obra que nosotros podamos realizar para obtener inicialmente la salvación. Cuando hablo acerca de inicialmente, hablo acerca de que usted y yo, según el libro de Romanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, pasó a todos los hombres y todos estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado de un solo hombre. Muchos conocen o hablan, enseñan acerca de este pecado como el pecado original. El pecado que dio origen a que usted y yo necesitamos una acción de rescate, una acción redentora para ser libertados de las garras del pecado, de las garras del diablo, ya que la palabra de Dios habla diciendo desde el principio que la paga del pecado es la muerte. Esto hacía que el diablo nos tuviera a nosotros bajo maldición y condenación eterna. Usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo habla diciendo que en otro tiempo, y el apóstol Pedro, en otro tiempo no éramos pueblo. En el libro de Juan, Juan habla diciendo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, esto indica que no eran los que le recibieron, no eran el pueblo al que él vino, pero a estos que les recibieron les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto que nos alegra tanto también nos indica y nos enseña que antes de usted y yo, de que se haya invocado el nombre de Cristo en nuestras vidas, usted y yo, aunque pensábamos que éramos hijos de Dios, realmente no éramos hijos de Dios. Éramos criaturas o creación de nuestro Dios, pero no hijos. Fue el nombre de Cristo invocado en nuestras vidas, según lo que dice el libro de Juan, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fue el que nos convirtió en hijos de Dios. O sea, nosotros no podíamos hacer nada para ser llamados hijos de Dios. Dios se proveyó de cordero. Dios se manifestó en carne, dice el libro de Timoteo, para proveerse de cordero y pagar
por nuestro pecado. Nosotros no podíamos pagar por nuestro pecado, ya que la paga del pecado es la muerte. Y usted y yo, si quisiéramos pagar por nuestro pecado, primero no éramos limpios, no éramos el Cordero perfecto, ya había un pecado en nosotros. Segundo, no podíamos poner nuestra vida y volver a resucitar para poder pagar por nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es los requisitos que usted ve que se cumplen en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo va a la cruz del Calvario con su propia sangre. El libro de Pedro y Romanos habla diciendo que con sangre preciosa, por precio de sangre, nosotros fuimos comprados, y por ello no nos debemos ahora a nosotros mismos, sino que nos debemos a aquel que pagó por nuestras vidas con su sangre preciosa, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él entonces proveyó el pago que usted y yo no podíamos hacer para nuestro rescate y para nuestra salvación. Sin embargo, tenemos que entender que la fe nos debe conducir a la obediencia. Muchos hablan acerca de que, como la Biblia dice que es por fe, no hay más nada que hacer que solo creer. Sin embargo, cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que la fe sin obras es muerta. Dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Si hay fe en nosotros, esa fe debe producir obras, debe producir buenas obras, dice el apóstol Pablo. La fe entonces debe conducirnos al arrepentimiento. La fe verdadera debe conducirnos y llevarnos al bautismo en agua, al bautismo del Espíritu Santo, ya que la palabra de Dios en el mismo libro de Mateo, usted podrá encontrar que habla acerca de que el Señor muestra como señal inicial en los que creen en su nombre, a los que creen en Él, el derramamiento del Espíritu Santo por la señal evidente de hablar en otras lenguas. Es lo que muestra el libro de Marcos capítulo 16, verso 17. Nosotros entonces, a través de la fe en Cristo Jesús, cuando hay verdadera fe en nosotros, debe iniciar un proceso de cambio en nuestras vidas, un proceso de obras en nuestras vidas. No que nosotros vayamos a obrar para ser salvos, sino que la fe en Cristo Jesús nos lleva a obrar en la salvación que hemos recibido. Nuestro motivo para vivir una vida santa debe ser la fe en Cristo Jesús, debe ser el profundo agradecimiento por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Nuestra acción de vivir una vida santa no puede ser creer que estamos pagando nuestra salvación, porque no hay forma de que usted pueda pagar su salvación. Solamente nuestro Señor Jesucristo pagó para que usted y yo seamos salvos. Dele un aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana. No podemos creer entonces que una vida en santidad y en obediencia sustituye el sacrificio de la cruz del Calvario. Somos salvos de la esclavitud del pecado, somos salvos de la muerte eterna por la sangre preciosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué tengo que hablar de esto? ¿Por qué tenemos que ser conscientes de esto? ¿Por qué tenemos que escuchar acerca de la fe y de las obras? Porque hay muchas personas que creen que porque obran de alguna manera, incluso muchas religiones fundamentan sus creencias finales en el hecho de que sus obras los hacen merecedores del cielo. No hay obra ninguna, según la palabra de nuestro Dios, que nos haga merecedores del reino de los cielos. Más bien una obra, o sea, el pecado nos hizo separación entre Dios y nosotros. Y la única obra que vuelve a acercarnos, dice la palabra de Dios, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No hay otra forma. Cualquier religión puede decir lo que quiera, pero la palabra de Dios dice: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Es la única forma en la que usted y yo podemos aspirar a nuestra salvación. Y digo aspirar porque inicialmente usted y yo somos salvos de la condenación eterna. El Señor nos rescató. No éramos pueblo suyo, no éramos linaje de Él. No poseíamos la promesa de ser salvos como pueblo original, como el pueblo amado de Dios. Pero la palabra de Dios nos abre las puertas diciendo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron,
pero a los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo hemos creído en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, invocado en las aguas del bautismo, nos brinda la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted y yo somos bautizados, sumergidos en el agua, somos sepultados y luego resucitamos a vida nueva, estamos recibiendo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, se está haciendo efectivo en nuestras vidas. Estamos siendo sumergidos en las aguas del bautismo que representan la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hay quien dice, pero es que el Señor murió por todo el mundo. Sí lo hizo, pero usted tiene que aceptar ahora ese sacrificio. Es verdad, el sacrificio en la cruz del Calvario fue para todo el mundo. Pero el libro de Juan dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, pues lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto nos habla acerca de que no podemos decir, Dios proveyó de cordero en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados y ahora yo no tengo que hacer nada. Puedo seguir haciendo lo que me dé la gana. Puedo seguir disfrutando del mundo, porque no, el apóstol Pablo dice, los que hemos sido salvos, los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, ¿cómo vamos a persistir todavía en el pecado? En el libro de Tito capítulo 2 nos habla diciendo que la misma gracia nos enseña a que debemos apartarnos, hermanos, de las cosas mundanales. El hecho de que hayamos recibido la salvación por la fe en Cristo Jesús y que sea por gracia, o sea, sea un regalo, no quiere decir que ahora usted puede hacer lo que quiera y nunca va a perder ese regalo. Muchos refutan y discuten, pero es que la salvación ni se gana ni se pierde. Usted decide si creyendo eso se arriesga. Pero yo no voy a arriesgar mi salvación. El Señor habla diciendo en el libro de Apocalipsis capítulo 22, he aquí, y yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, así haya hecho lo que le dé la gana. Ah, ¿no dice así? ¿Cómo dice? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Si usted hizo lo malo, no se guardó para Dios, vivió en pecado toda su vida, ¿qué cree usted que le toca? El Señor va a recompensar a cada uno según sea su obra. Pero esto debe dejarnos en claro que no hay acción alguna que obre para sustituir la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que la fe debe obrar en obediencia, sí, en respeto, sí, en agradecimiento, sí. Pero no quiere decir que usted está obedeciendo, agradeciendo y respetando para ser salvo. No. No es por obra para que nadie se gloríe. Es por la gracia y la fe en Cristo Jesús. Pero la fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo nos va a llevar a obedecer su palabra. Nadie puede decir yo tengo mucha fe en Cristo Jesús, pero es un desobediente. No, eso es una fe con una obra incorrecta. La palabra de Dios habla diciendo en el libro de Santiago que de una misma fuente no pueden surgir dos aguas. En otras palabras, ¿a qué se refiere? Usted no puede decir soy cristiano, tengo fe en Cristo Jesús, pero sus obras están diciendo lo contrario. Guárdenos, Señor, dijo. Porque así hay muchos por allí. Y así los van a ver hasta el día del fin. Personas con la doctrina correcta, en la iglesia correcta, con la enseñanza correcta. Pero resulta que aquel día cuando el Señor venga, el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Ah, es que conocían el nombre. Señor, pero en tu nombre sanamos enfermos. Pero es que tenían dones de sanidad. Y hasta los demonios les obedecían. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no los conocí, yo no los conozco. Obedecemos la palabra de Dios porque creemos que la palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? Creemos que la palabra de Dios es buena para nosotros. La palabra de Dios es buena para nosotros. Pero no podemos decir que vivimos en santidad y en obediencia para obtener salvación. Pero sí
Debemos vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero es que la santidad debe producirse como fruto de que Dios está en el corazón de mi hermano. Y como el hermano permitió y abrió las puertas de su corazón, porque el Señor dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. El Señor habla diciendo: si alguien abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él permitió que el Señor entrara a su corazón. Y cuando Dios inicia la obra en el corazón de alguien, no hace falta que esa persona se esfuerce mucho por obedecer, se esfuerce mucho por ser santo, porque Dios mismo va a producir santidad en el corazón. No va a parecer difícil, no va a parecer algo trabajoso y forzado. El mismo Señor habla diciendo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque Dios mismo está en nosotros trabajando internamente para que, llegado el momento, usted pueda dar los frutos o el fruto del Espíritu. Pero no quiere decir que porque usted está haciendo algo parecido al fruto del Espíritu, por eso usted tiene que ser salvo. No quiere decir que porque usted está accionando o obrando de una manera puede exigir ser salvo. No, la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Es por eso, hermano, que es tan importante tener la fe correcta. Porque no es de vosotros, dice el apóstol, sino que es don de Dios. Necesitamos tener la fe correcta en cada uno de nosotros. Un día el hermano Pablo, predicando acerca de la fe, decía o hablaba acerca de la fe bien dirigida. Y es que mucha gente en el mundo tiene su fe puesta en un muñeco, en una imagen. Mucha gente en el mundo tal vez no tiene ídolos como una imagen, como un muñeco, pero ponen su fe en el dinero. Hay personas que ponen su fe en un hombre. A nivel político, usted esto lo ve mucho a diario, personas poniendo su fe en una persona, en un partido político, poniendo su fe en alguien que dice que va a hacer algo. Pero la fe correcta, que nos salva, que nos brinda salvación y vida eterna, que nos hace acreedores de la gracia y del don de Dios, es la fe en Cristo Jesús. Y aunque no somos salvos por medio de nuestras obras, tenemos que entender, para que usted y yo no caigamos en una contradicción, que la fe va a producir obras. Porque una fe verdadera produce obras. Usted no puede profesar con sus labios unas palabras y creer que está diciendo la verdad si con sus hechos no está confirmando lo que está diciendo con sus labios. El hermano Pablo hablaba acerca de la perfección de las palabras y decía: la perfección de la palabra está en que usted lo que hable también lo haga. Si usted habla una cosa y hace otra, ya no hay perfección en sus palabras. Hay que obedecer a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no somos salvos por nuestras obras, la fe nos motiva o nos impulsa a obrar en obediencia, en respeto y en santidad a lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La fe que no tiene obras es muerta en sí misma. El libro de Santiago capítulo 2 verso 17. Demostramos fe en Dios y en su palabra por medio de nuestras acciones y nuestras vidas diarias. Usted no puede decir que tiene fe en Dios, usted no puede decir que vive en santidad, si a diario usted hace lo contrario a lo que dice la Biblia. Pero cuando usted y yo decimos que tenemos fe en Dios, o aunque no lo digamos, estamos obedeciendo la palabra de Dios, vivimos en santidad y en fidelidad, estamos demostrando que tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Más que por nuestras palabras, hay obras ejemplares que están diciendo: este es un hijo de Dios. El apóstol Santiago, en el capítulo 2 de verso 18 de Santiago, habla diciendo: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pablo escribe a Tito una carta para recordarle y enseñarle que los que creen en Dios deben ocuparse de buenas obras. Si usted dice que cree en Dios, pero sus obras están malas, están torcidas, entonces su fe está yendo en contra de sus hechos. No hay una obra que refuerce o que garantice, que confirme lo que usted está diciendo con sus labios. Por eso el apóstol Pablo dice: los que creen en Dios, le dice a Tito, deben ocuparse o procuren ocuparse en buenas obras. No podemos ser santos o justificarnos a nosotros mismos
No podemos hacer algo que nos justifique delante de la presencia de Dios. Sin embargo, podemos ser santos si ponemos nuestra fe en Jesús y dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Esto da paso al siguiente punto. Yo creo que quedamos claros en esta mañana en que no hay nada que podamos hacer para ser salvos. ¿Hay alguien que no haya quedado claro? Yo vuelvo a explicar. ¿Usted que no quedó claro, hermano? ¿Usted sí? Creo que quedamos claros. No hay nada, no hay hecho, no hay acción, no hay obediencia, no hay respeto, no hay santificación propia que podamos obtener por medios propios para hacernos acreedores de la salvación. Es la fe en Cristo Jesús y la obra redentora en la cruz del Calvario las que nos hace aceptos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y nos hace aspirantes a la salvación eterna. Empezamos entonces a hablar ahora de algo muy importante que usted y yo debemos permitir en nuestras vidas, y que si usted tiene la fe correcta, si usted cree en Dios de manera tal, hermanos, como lo confiesan sus labios, entonces usted debe permitir que el Espíritu de Dios a través de su palabra empiece a moldearlo de adentro hacia afuera. Esto ha sido un tema bastante discutido por muchas personas, incluso muchas denominaciones contrapuntean con este tema y lo hacen parte de sus bases doctrinales, fundamentales. Algunas dicen o algunas se inclinan a pensar que es que la obra debe verse realizada, la obra de Dios debe verse realizada en nuestra imagen corporal, en nuestra apariencia física, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, y se inclinan al extremo de que pareciera que todo el tema de la santidad tiene que ver con la parte externa de la persona. Otros se inclinan al otro extremo y dicen: no hace falta que usted cambie nada en lo aparente, lo que necesita es que Dios cambie su corazón. Dios obra en el corazón. Dios ve es el corazón del hombre. Dios no ve la apariencia. El Señor le dijo a Samuel: yo no miro como miran los hombres, que los hombres miran lo que está delante de sus ojos. Yo miro el corazón del hombre. Pero ¿cuál es la realidad de estas dos versiones? ¿Está alguien equivocado o ambos tienen la razón? Cuando vamos al principio escritural nos damos cuenta que hay razón en ambas cosas. Dios quiere ver también el cambio aparente, pero Él inicia el cambio en el corazón. El Señor habla diciendo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Él habla diciendo que en el corazón nacen las enemistades, las contiendas, los chismes, las disensiones, las contiendas. Entonces, el corazón, digamos, allí se produce todo lo que se aflora en lo exterior. Encontramos entonces que hay razón en ambas versiones, pero no podemos irnos a un extremo ni al otro. Tenemos que entender cómo inicia la obra del Espíritu. ¿La obra del Espíritu inicia en el externo o la obra del Espíritu inicia en lo interno? Muchas veces nosotros, y lo hablamos en la escuela dominical pasada, intentamos forzar cambios externos en nosotros mismos o en las personas que estamos predicando o dirigiendo. Y mucho tiempo pasamos diciéndole a las personas cómo tienen que vestir, cómo tienen que verse, cómo tienen que hablar, cómo tienen que actuar. Y mucho de ese tiempo más bien debiéramos ocuparlo enseñándole qué dice la palabra de Dios acerca de la obra que Dios quiere hacer en ella. Muchas personas cuando llegan a la iglesia se encuentran confrontadas porque la iglesia les muestra una forma muy distinta a lo que están acostumbrados a vivir. Así como entran por las puertas, salen otra vez porque se encuentran una barrera muy alta de cambios externos a los cuales usted y yo pareciera que queremos obligarles a que tienen que ser inmediatos. Sin embargo, a través de la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios inicia el cambio en el corazón del hombre. Porque el corazón del hombre es el centro del ser. Es donde nace todo, lo bueno, lo malo, es donde se guardan las cosas, es donde nace incluso la vida. Dice, de él mana la vida. Entonces, Dios quiere es tomar el corazón, y por eso el Señor habla diciendo: hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, porque Dios
sabe, porque Él nos creó, Él nos formó, que el corazón del hombre es el volante de ese cuerpo. Si Dios tiene en control el corazón del hombre, todo lo aparente y externo del hombre va a ir dando resultados según como Dios vaya trabajando en lo interno del hombre. Pero muchos hemos pasado tiempo y tiempo tratando de motivar, tratando de insinuar, tratando, hermano, de impulsar, tratando de obligar un cambio externo, y no estamos dejando que Dios trabaje en el corazón de las personas. Y la palabra de Dios me recuerda diciendo: esto no es de vosotros, esto es don de Dios. Y alguno tal vez va a decir: bueno, pero el hermano Pablo ahora como que está flexibilizando la iglesia, como que ahora cualquiera puede hacer lo que quiere y vestirse como quiera. No, de ninguna manera. Si usted está en la iglesia, ya conoce al Señor. Si usted tiene ya tiempo en la iglesia, el apóstol Pablo dice: algunos debiendo ser ya maestros, y es necesario que se os vuelva a dar leche. Entonces el apóstol Pablo dice: aquí hay algo que no está bien. Debiera tener este tamaño, pero está así. Y algunos de nosotros hemos tomado la palabra para decir: yo tengo 30 años en la iglesia. Les comento, yo nací en el evangelio, tengo 32, por si acaso, si alguno tiene 30, yo tengo 2 más que usted. Y creemos que la cantidad de años que tenemos en la iglesia marca el nivel de madurez espiritual. Pero si usted tiene 30 o 32 años, como es mi... Pero resulta que son 30 o 32 años de solo errores, pecados y pecados, disciplina y disciplina. ¿Qué nivel de madurez tiene? ¿Qué nivel de madurez tengo? Ningún nivel. ¿De qué me sirven tantos años en la iglesia si mi vida no ha crecido? Si es necesario que me sigan dando la misma leche espiritual, que todo el tiempo el pastor me esté diciendo: hermano, no diga mentira. Hermano, pórtese bien. Hermano, no levante la voz. Hermano, respete. Hermano, no sea llorón. Hermano, madure. Hermano, no se aflija por cualquier cosa que usted ve. Tiene que madurar. Amén. Amén. Diga amén. ¿Quién es ahí? Gracias a Dios. Ajá, tiene 16. Ah, ok, está bien. Pero lo importante de lo que debemos ser conscientes es que la cantidad de años lo que nos hace es más responsables delante de Dios. No más maduros. Somos más responsables porque Dios sabe que deberíamos tener un tamaño y tal vez no lo tenemos. Nos pasmamos espiritualmente. Nos quedamos pequeños espiritualmente. Debiéramos tener un tamaño, debiéramos tener ya una formación espiritual, pero no la hay. Y el apóstol Pablo dice: debiendo ser ya maestros, debiendo poder recibir la vianda. La vianda habla acerca del alimento sólido espiritual. Es necesario que se vuelva a dar el teterito, la leche espiritual, el alimento liviano. Porque entonces cuando se le habla de ofrendas y de votos, se atora. Y hemos hablado muchas veces de ofrenda, de votos, de diezmo, de primicia. Y no, hermano, bueno, yo no entendí realmente ese tema. Están atorados con el tema. Hay que seguirle dando lechita. Lechita, suavecito, para que no se tranque. Pero usted cree que eso está bien delante de Dios. La obra del Espíritu de Dios en nosotros nos hace conforme a la imagen de Cristo. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 29 dice: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Podemos vivir vidas santas si dejamos que la mente, la personalidad y la voluntad de Jesucristo tomen el lugar de nuestra propia mente, nuestra propia personalidad y nuestra propia voluntad.
Cuando esto pasa en nuestras vidas, podremos hablar como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es algo que podremos leerlo y repetirlo fácilmente, pero llevarlo a la práctica. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. En otras palabras, yo ya no hago lo que yo quiero. Yo ya no hago lo que yo pienso. Ya yo no actúo por mi propia cuenta, sino que yo hago lo que el Señor dice. Yo hago lo que el Señor habla. Y muchos cantamos lo que el Espíritu diga, eso se hará. ¿Y cuántos hacemos realmente lo que el Espíritu dice? Porque lo que el Espíritu dice es lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu y es verdad. Es espíritu y es vida. No podemos decir estoy haciendo la voluntad de Dios o hago lo que el Espíritu dice, pero resulta que estoy viviendo conforme a los deseos de la carne. O vivo por el Espíritu y para el Espíritu de Dios, o estoy viviendo según los deseos de mi carne. La obra del Espíritu de Dios se evidencia en nuestras vidas cuando dejamos, hermanos, que sea la mente de Cristo la que obre a través de nosotros, cuando dejamos que sea la voluntad de Cristo la que inspire y accione en nosotros, cuando dejamos que sea la personalidad de Cristo la que sea formada en nosotros. El apóstol Pablo habla diciendo, hijitos míos, en el libro de Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Jesús, en su ministerio terrenal por 33 años, vivió con el propósito, hermanos, de darnos un ejemplo a seguir. Usted va a encontrar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual, dice la palabra de Dios, hablando de Jesús, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero usted y yo no podemos escuchar que alguien nos dice o nos reclama o nos levanta la voz porque no actuamos igual como el Señor actuó. Pero en el libro de Pedro el apóstol nos habla diciendo que para esto el Señor nos dejó ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, y cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición, y cuando padecía amenazas, Él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos nosotros sanados. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 3 y 4, el apóstol dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que la santidad realmente significa, hablando de la obra del Espíritu en nosotros, es que estamos dejando que el Espíritu de Dios y la personalidad de Cristo brillen a través de nosotros. Usted y yo, porque el Espíritu de Dios lo produce en nosotros, queremos vivir como el Señor vivía. Queremos hacer lo que Él haría, y queremos manifestar las características que Jesucristo, a través de su palabra, su mismo ejemplo, y no solamente su ejemplo, sino la predicación del modelo apostólico, nos inicia, nos motiva y nos impulsa a que usted y yo dejemos ver en nuestras vidas características de Cristo. De esta manera llegamos a ser ejemplos vivos del cristianismo. El apóstol Pablo habla diciendo que usted y yo somos culto racional. Nuestro cuerpo es el culto racional
racional. En otras palabras, usted y yo decidimos, hermanos, guardarnos en santidad y fidelidad nuestro cuerpo para Dios. Y eso es un sacrificio que vale más que cualquier sacrificio. Es el sacrificio racional de que habla el apóstol Pablo. Además, habla de que usted y yo somos cartas abiertas y leídas para este mundo. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versos 2 y 3. Las obras buenas que Él produce en nosotros atraerán a muchas personas a la salvación que Cristo quiere mostrar y quiere dar y regalar, porque es don de Dios. A través del ejemplo que usted y yo demos, muchas almas, muchas personas van a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Mateo capítulo 5, verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando usted y yo abundamos en buenas obras, como también le escribe el apóstol Pablo a Tito, para que nosotros abundemos en buenas obras. Cuando abundamos en buenas obras, aquellos que nos están viendo, el nombre del Señor será glorificado, porque en usted y en mí hallarán alguien a quien imitar. Y alguien que les conducirá como una luz, porque usted y yo hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas. La palabra de Dios dice que una luz en un lugar alto no se puede esconder. Así alumbre nuestra vida, nuestro ejemplo, hermano, para que el mundo conozca a nuestro Señor Jesucristo. Póngase en pie. Vamos a orar, que Dios nos ayude. Creo que ese argumento de que podemos hacer algo para ser salvos ya podemos desecharlo de nuestra mente. ¿Y qué debemos meter en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón? Es que el Espíritu de Dios quiere obrar en nosotros para cambiarnos, para restaurarnos. Quiere obrar en nosotros, hermanos, para hacer de nosotros nuevas personas. Tomar nuestra mente, tomar nuestro corazón, tomar nuestra personalidad. Pero no habrá forma de que usted y yo intentemos cambiar primero lo exterior si no permitimos que Dios obre en nuestro interior y en nuestro corazón. Pero hermano, hay que cambiar externamente. Sí, pero eso lo va a producir Dios mismo. El que convence de pecado al mundo entero, ¿quién es? Usted y yo podremos predicar, hablar, decir, argumentar, pero Dios es el que va a convencer. Dios es el que va a causar el impacto necesario en la vida y en el corazón del creyente. Dios es el que va a causar realmente, hermano, el impacto en su corazón, para que usted deje de luchar en contra de la palabra de Dios, en contra del predicador, porque a veces pensamos que es en contra del predicador, de los líderes o del pastor. No, cuando yo hablo la palabra de Dios, usted se encuentra luchando es en contra de Dios. Y horrenda cosa es caer en las manos de Dios Altísimo, dice la palabra de Dios. Ojalá y no seamos hallados peleando en contra de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Levante sus manos al cielo. Señor Jesús, delante de ti estamos en esta mañana, dándote gracias, Señor Jesús, porque tu palabra es sabia. Tu palabra, Señor, es vida, es verdad. Tu palabra es espíritu, Señor Jesús de Nazaret, que penetra hasta nuestro corazón. Tu palabra, Señor Jesús, tiene poder y tiene autoridad. Tu palabra, Señor Jesús de Nazaret, restaura. Tu palabra cambia, tu palabra sana. Tu palabra reprende, tu palabra exhorta. Tu palabra, Señor, corrige. Tu palabra, Señor, instruye. Tu palabra redarguye nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Somos confrontados por el poder que hay en tu palabra, Señor Jesús de Nazaret, y somos encaminados a tu presencia. Gracias te damos, Señor, porque tu amor sigue siendo grande para nosotros y se muestra a través de tu hermosa palabra. Amén, aleluya, aleluya. Siga orando. Pídale al Señor que le ayude.